Bueno, estamos aquí en la sede de ANSAFE junto a Rodrigo Alonso, secretario general del gremio de los docentes de la provincia de Santa Fe, para charlar un poco sobre la situación de la educación. Hemos hablado con distintos interlocutores y, bueno, por supuesto que los trabajadores de la educación son un eslabón central, muy importante, y es un momento del año propicio también, Rodrigo, para hacer un balance, ¿no? Bueno, desde la perspectiva, por supuesto, gremial y desde la mirada de ustedes como trabajadores del sistema educativo. Así es, Luis. Bueno, en primer lugar, gracias gracias a ustedes por recibirnos. por la visita. Sí, un balance en un contexto tan complejo, ¿no? En un contexto en donde creo que en este 2025 se han profundizado las políticas de ajuste hacia las trabajadoras y los trabajadores en general, hacia la gran mayoría del pueblo argentino en general. Una clara perspectiva política y económica de seguir beneficiando a grandes grupos económicos, agroexportadores, financieros, a seguir concentrando los recursos que se los sacan y no los sacan a las trabajadoras y a los trabajadores, entre otros sectores de la sociedad, ¿no? ¿Y qué implica para nosotros esa transferencia de recursos en pocas manos? Implica de que no haya recursos para el salario, no haya recursos para la infraestructura escolar, tampoco para la formación docente, tampoco para los refuerzos nutricionales de nuestros alumnos, para los materiales para poder trabajar. Creo que estamos en una etapa en donde además se está poniendo en discusión una visión de la educación, ¿no? Nosotros hemos logrado con mucha lucha, con mucho empeño, con mucha participación, entender que el sistema educativo, que la educación en particular, es un derecho social al que debemos tener acceso toda la población y que el Estado nacional y el Estado provincial tienen responsabilidades indelegables sobre garantizar ese derecho social, y lo que vemos es que empieza a primar una idea de entender ya la educación como una mercancía, como un servicio, como algo que se puede comprar y se puede vender. Entonces creo que estamos en un contexto muy complejo, pero creo que en ese contexto muy complejo también hay algunos datos que nos parece interesantes poner sobre la mesa. Las trabajadoras y los trabajadores estamos sindicalizados, estamos fortaleciendo nuestra organización cada vez con más afiliados, resistimos las políticas de ajuste, no somos pasivos ante esta situación, sino que con mucha fuerza y con distintas estrategias estamos resistiendo, luchando, resistiendo, tratando de ampliar los marcos de unidad y, por supuesto, fortalecer la organización con una clara perspectiva de que estas políticas de ajuste hay que ponerle un freno, pero que no solamente alcanza con un freno, sino que es necesario propuestas. Y para nosotros las propuestas son claras. La propuesta implica mayor presupuesto educativo, implica recuperar el salario de los docentes, implica recuperar la infraestructura escolar y las condiciones de trabajo, la situación jubilatoria, pero también empezar a discutir cuál es la escuela que queremos. Claro, claro. Y me imagino, Rodrigo, también hablando de organización, que una de las metas es fortalecer el nivel de conciencia de los delegados y de los trabajadores. Sí, por supuesto. Por eso es que también nosotros nos pusimos como estrategia en este año fortalecer la presencia en cada una de las delegaciones de ANSAFE. Y estamos llevando adelante acciones que tienen que ver con poder discutir con nuestras compañeras y con nuestros compañeros, tanto los activos como los jubilados, la situación que estamos atravesando. Una situación que en términos salariales es sumamente preocupante, ¿no? Tan preocupante de que un maestro que está 5 horas y media, 6 horas en una escuela, cuando llega a su casa no solamente corrige, planifica, sino que también va pensando nuevas estrategias para atender la diversidad de un grupo de estudiantes, sino que también tiene que vender prepisas, tiene que vender fugazas,
tiene que tratar de buscar alguna changa para que le ingrese algo más, porque con 818.000 pesos estamos más cerca de la línea de indigencia que de la línea de pobreza. Pero además hay muchos trabajadores que no tienen casa propia y eso agrava la situación. Sí, por supuesto, ¿no? Estamos sumamente preocupados por una situación salarial que no solamente implicó una pérdida desde diciembre de 2023 a septiembre de 2025 de más de 30 puntos, cuando vos comparás los datos de inflación del Instituto Provincial de Estadística y Censo con los aumentos salariales que tuvimos los docentes, los activos, los jubilados menos, porque además los jubilados le metieron la mano en el bolsillo con el aporte solidario, pagándole los incrementos a los 60 días. Es una crueldad lo que hicieron con los jubilados y una crueldad lo que están haciendo con los activos, con el tema del presentismo. Estamos viendo, Luis, la misma película de la década de los 90 con el tema del presentismo. Estamos viendo compañeros enfermos que el médico te dice: tenés que quedarte en tu casa, tenés que hacer reposo porque no te vas a recuperar y vas a trabajar igual. Situaciones en donde te quieren hacer creer que si vos no faltás es porque te forzás. Entonces una compañera que está embarazada y que tiene que faltar, ¿qué pasa? ¿No se esfuerza esa compañera? El otro día, en una de las charlas que tuvimos en uno de los departamentos de la provincia, una compañera nos planteaba que había fallecido su hermano y que estaba en duda si ir al velorio o ir a trabajar porque necesitaba esos 90.000 pesos. Ya decía, no para llegar a fin de mes, pero por lo menos para tener algo más, para intentar ver de qué manera puedo llegar a fin de mes. Fíjate el nivel de crueldad que hay, Luis. ¿Y después de qué te hablan? De la calidad de los aprendizajes. Te hablan de la calidad educativa. Te quieren hacer creer que va a haber calidad educativa cuando vos tenés docentes que no llegan a fin de mes, que van enfermos a trabajar, que... Debería ser al revés, digamos, uno tendría que jerarquizar. Indudablemente. ¿Y sabes también cuándo va a haber? ¿No? Pero ¿sabes también cuál es el debate que se tiene que incorporar, que no se incorpora? ¿Cuál es la escuela que queremos? ¿De qué manera nosotros estamos pensando el sistema educativo? ¿De qué manera estamos pensando primero el formato del sistema educativo? El formato. Porque acá tenemos un formato en algunos niveles de hace 40 años atrás, en otros niveles de hace 60 años atrás. 60 años atrás. Hay que discutir cuál es el formato de la escuela. Hay que discutir también cuál es la escuela que nosotros queremos, qué contenido vamos a dar, qué es lo que vamos a priorizar, de qué manera lo vamos a priorizar. Ahora, esas instancias de debate no existen, porque creo que también acá hay que incorporar cuál es la posición que tiene el gobierno. El gobierno tiene una posición que tiene que ver con la historia educativa, que tiene que ver con la historia y el trabajo que llevamos los docentes adelante en un aula. ¿Cuál es el trabajo que llevamos adelante en un aula? El de construir con otros, el de buscar el diálogo, el de buscar el consenso, el de buscar el debate, y que ese diálogo, ese consenso, esos debates te permitan ir construyendo conocimiento, te permitan ir avanzando. Ahora el gobierno lo único que entiende es la imposición, donde los ámbitos que encima, ámbitos que son regulados por leyes como es el de la paritaria, es un ámbito en donde el gobierno de la provincia lo desconoce, porque no existe la paritaria. Existe un lugar donde van funcionarios a entregarte una propuesta que no se puede discutir. Fíjate cuál es la situación educativa. La verdad, con una gran preocupación por estas políticas que se van implementando, la gran preocupación por la visión que se está teniendo en la educación, que es en Santa Fe, que es en Argentina, claro, ¿no? Pero que también uno la puede empezar a extender porque uno puede empezar a hablar de cómo en otros países del mundo hay políticas de derecha, de ultraderecha, como quieras llamarla, que indudablemente van muy a contramano de los intereses
que tiene la mayoría de la población, los intereses que tienen los trabajadores o que tiene la escuela pública en particular. Claro, claro, claro. Y en ese marco, hablando de lo macro, sí, porque no nos podemos escindir de lo que es Argentina, ¿no? La situación del país, el Estado como centro en el debate, ¿no? Y me parece que al debatir esto que vos proponés, qué tipo de escuela pública, qué tipo de educación necesitamos, tenemos que necesariamente debatirlo en el marco de un proyecto de país, ¿no? Que eso es lo que está faltando del lado de los que creen que el Estado es una herramienta fundamental, que lo ha sido históricamente, sí, y que lo debe seguir siendo, ¿no? Sí, por supuesto. Y el sistema educativo tiene que estar normado de acuerdo al proyecto de país que vos tenés. Creo que hay una arista muy interesante que tiene que ver con las escuelas técnicas, ¿no? Las escuelas técnicas, la escuela media, tienen la secundaria orientada y la secundaria técnica, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando con la escuela técnica? En la década de los 90, que se cerraban las industrias, se cerraban las fábricas. Un poco parecido a lo que está pasando ahora, la escuela técnica empezó a perder valor. Entonces, yo creo que en cualquier proyecto de país, nosotros tenemos que pensar un país industrial, un país que genere trabajo y un país en donde el sistema educativo también pueda formar a los mejores profesionales para que luego puedan ingresar a ese mundo laboral. Sí, sí, un país industrial y que no deje de aprovechar su potencial agrario. Digamos, por supuesto. O esto de plantear permanentemente disyuntiva. O que una cosa o la otra no. Indudablemente que tiene que ser una cuestión en conjunto. En conjunto, claro, claro. Pero también tiene que ser un proyecto de país desde nuestra perspectiva. Que nos con un Estado que tiene que estar presente, sí, y con un Estado que tiene que garantizar no solamente la salud, el trabajo, la vivienda, sino que también tiene que garantizar la educación y los derechos, por supuesto, para toda la población. Rodrigo, gracias por estos minutos. Un gustazo. Hasta aquí llegamos en punto de partida. Nos volvemos a encontrar el próximo martes por Somos Santa Fe. Hasta entonces.